Me llamo Icía Ruiz Jiménez Arrieta, soy profesora de Relaciones Internacionales y desde hace unos años patrona de la FUEN, Ecosocial. Suena un poco... Bueno, os quiero dar a todas y todos la bienvenida a este acto de presentación del segundo informe ecosocial sobre calidad de vida en España que realiza la FUEN. Y bueno, unas muy breves palabras de bienvenida para dar paso a uno de los autores y el director un poco de la coordinación de todas las personas que han participado en la elaboración de este informe. Bueno, como sabéis muchas y muchos, la FUEN y se caracteriza desde su inicio, desde hace muchos años. Sus señales de identidad tienen que ver con la producción de un pensamiento crítico en el ámbito ecosocial, en las crisis ecosociales, y también no solamente producir diagnósticos que permitan y que puedan ayudar a cambiar las cosas, como es este informe sobre la calidad la calidad de vida en España, sino también formar, ¿no?, a través de sus espacios educativos a personas en ese conocimiento y en competencias y habilidades de pensamiento crítico tan necesarias hoy en día, ¿no? Y que la FUEN tiene una larguísima trayectoria, y también del Centro Ecosocial dentro de la FUEN, de elaboración de diagnósticos muy aterrizados que nos ayudan a repensar cómo deben ser las políticas públicas en España para colocar en el centro una respuesta adecuada a esta crisis ecosocial global en la que vivimos, ¿no? Y bueno, bienvenidas. Vamos a conocer un poquito cuáles son los principales... Yo no sé si me oís, yo oigo un... ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, hay una especie de eco de fondo. Bueno, ¿cuáles son un poquito las principales conclusiones de este segundo... lo he tocado. De este segundo informe ecosocial, que va a abordar cuestiones centrales hoy en día en nuestra cotidianidad, en esas relaciones interdependientes y ecodependientes que nos unen a todas y todos aquí, con otros muchos lugares del mundo. Cuando hablamos de la calidad de vida en España, pues no podemos olvidar que estamos entrelazadas en redes ecodependientes e interdependientes con lo que ocurre hoy en Oriente Medio, con lo que ocurre en Palestina, con lo que ocurre en Venezuela, con lo que ocurre en el Sahel o lo que ocurre en la República Democrática del Congo, y que mucho de lo que podemos y vamos a hablar en este acto sobre el mundo laboral en España, sobre el sistema agroalimentario o sobre los derechos a la salud, al entorno saludable, a la alimentación, pues están vinculados con otras situaciones y lugares del mundo y que tienen, y esto es muy importante, en muchos de estos casos, rostros de mujer, ¿no? Feminización de la pobreza, la feminización de las migraciones, la feminización o la excesiva responsabilidad en los cuidados que tenemos las mujeres en nuestra sociedad, pues también tienen mucho que ver con la calidad de vida en la que vivimos y en los resultados que se recogen en este informe, ¿no? Me parece muy oportuno, muy necesario la integración de un enfoque de género, ¿no?, en todos los análisis y diagnósticos que hacemos sobre las diferentes dimensiones de la calidad de vida, y pues animo también un poco a seguir trabajando, como hace este informe, en esto que llamamos desde los estudios feministas la interseccionalidad, ¿no?, la necesidad de abordar cómo las estructuras sociales, también de clase, que tienen que ver con el color de la piel, que tienen que ver con el papel que las migraciones juegan hoy en día en la producción de los alimentos o en el ámbito laboral en España, pues cómo todas esas estructuras de poder atraviesan y colocan a las personas en el sistema agroalimentario, en el mundo laboral y en todos los ámbitos que recoge este informe, pues de manera diferente en función de si somos mujeres y hombres o en función de otras claves para interpretar, criblets para interpretar cómo la calidad de vida pues no es la misma en función de todas esas variables, ¿no? Entonces, bienvenidas, bienvenidos, y doy la palabra a Santiago Álvarez Cantalapiedra para que nos introduzca un poco el acto y el informe. Gracias, Iciar. Muchas gracias por tu compañía y muchas gracias a todos y todas por acercaros en este momento en el que presentamos el segundo informe. Por lo tanto, hay un primer informe, ahora el segundo, con el que buscamos básicamente el siguiente objetivo, tanto el primero como el segundo, ¿no?, que es poder, en el contexto de la crisis ecosocial en la que estamos, poder evaluar el modo de vida desde una perspectiva de buena vida, desde una perspectiva de calidad de vida, ¿no?
Y en este sentido, toda la base o el sentido de esa indagación o de esa investigación, en el fondo, es tratar de poner en relación tres ideas o tres expresiones, ¿no? La crisis ecosocial, por un lado, la noción de modo de vida y la calidad de vida, ¿no? Esta intención de poner en relación estas tres cuestiones es lo que da forma a los informes. La idea de la que partimos cuando hablamos de crisis ecosocial es que no estamos ante una justaposición de crisis, no estamos ante una policrisis, sino más bien ante una crisis sistémica, que lo que pone en relación son distintos aspectos que se agravan entre sí y que se están mostrando de forma preocupante por la dinámica de reforzamiento que muestran, ¿no? Y afrontar esa complejidad, de esa crisis ecosocial, de esta naturaleza sistémica, exige, entre otras cosas, poner el foco de atención en aquello que lo origina. Y fundamentalmente lo que lo origina es el modo de vida. De ahí el concepto de modo de vida, para poner de manifiesto que ahí hay una forma de organizar la sociedad, unos patrones de producción y consumo que caracterizan, ¿no?, nuestras cotidianidades, nuestras maneras de alimentarnos, de movernos, de habitar el territorio, que tiene unas consecuencias y que sobre esas consecuencias hay que también poner la atención, ¿no? Bien, en el primer informe lo que quisimos poner de manifiesto es que ese modo de vida que está enmarcado dentro de lo que podríamos llamar la civilización industrial capitalista, que se ha ido expandiendo por todo el planeta, sin embargo tiene rasgos, ribetes específicos en cada una de las sociedades. Y lo que queríamos con el primer informe era básicamente mostrar las características de ese modo de vida en el caso de la sociedad española, ¿no? Entonces, en esta intención de aterrizar al plano más cercano lo que es el modo de vida, pusimos la atención fundamentalmente en lo que son tres dimensiones que consideramos que son nucleares de esa forma de vivir, ¿no? Y al tiempo, para hacer el análisis más dinámico, también en el primer informe lo que tuvimos presente son tres tendencias, o agrupamos, digamos, en tres grandes tendencias, cómo eso se iba desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Las tres dimensiones son fundamentalmente la alimentación, la vivienda y la movilidad. Eso constituye el núcleo de eso que llamamos el modo de vida. ¿Por qué? No solamente porque absorbe la mayor parte del gasto familiar, se lleva, digamos, casi la mitad en el ciudadano medio o ciudadana medio de este país, sino porque además es cada vez más importante a medida que bajamos en los niveles de ingresos de la gente más sencilla, más humilde, ¿no? Entonces tiene mucho peso en los esfuerzos que tienen que hacer las familias para conseguir la alimentación, la vivienda y los gastos de movilidad. Pero no solamente por eso, sino porque además es el gran responsable de todos los impactos sociales y ecológicos que hemos podido analizar. En el primer informe, utilizando el indicador de la huella de consumo, llegábamos a la conclusión que se llevaba el 85% de los impactos, ¿no? Pero podríamos decir que además es importante focalizar la atención en estos tres ámbitos, porque es donde con mayor claridad se muestra la tensión entre las dinámicas de mercantilización y de reivindicación de los derechos de ciudadanía. Es decir, se pueden concebir, por ejemplo, en el caso de la vivienda, que es un elemento central en el momento presente, o bien como una mercancía o un activo financiero, o bien como una reivindicación de un derecho de ciudadanía para todos y todas las personas de la sociedad española, ¿no? Por lo tanto, son tres asuntos fundamentales donde se están dirimiendo también las tensiones que vemos que atraviesan el conjunto de la sociedad. Bien, en este segundo informe, y ya me meto a situar, bueno, en este primer informe, aparte de poner la atención en esos tres ámbitos y también en las tendencias, luego teníamos que hacer una evaluación de cómo ese modo de vida puede contribuir o no al bienestar. Y para eso, y de forma muy sencilla, os pongo el marco que nosotros utilizábamos, ¿no? Nos hemos encontrado con una paradoja. Y la paradoja es que cuando preguntas a alguien sobre qué entiende por una vida buena, en el campo de lo que podría ser el plano individual, todo el mundo parece tenerlo muy claro, ¿no? Pero, sin embargo, luego, cuando planteas lo mismo, que es una buena vida, ya no para tu vida individual, sino desde un punto de vista colectivo y elevándolo para el conjunto de la sociedad que persiga un bien común, ahí las dificultades son enormes, ¿no? Para resolver esa brecha, nosotros lo que pretendemos, desde el principio, con el primer informe y con este segundo, es
politizar el concepto de buena vida, en el sentido de tratar de elevarlo desde el plano individual al plano colectivo. Esa es un poco la cuestión que nos lleva a concebir que la vida buena o una sociedad que promueve una vida buena es aquella que necesariamente, al menos como denominador común, promueve la autonomía de las personas y la salud de las personas. A partir de esa idea, lo que hemos ido construyendo es con qué condiciones necesitamos para que esos objetivos se puedan cumplir. Y las condiciones que hemos identificado como imprescindibles es que se garantice en una medida suficiente y adecuada al acceso a determinados bienes y servicios esenciales, la alimentación, la vivienda, etcétera, que se garantice el desarrollo de unas relaciones interpersonales y sociales que sean suficientemente gratificantes para que las personas puedan desarrollar su vida social y, en tercer lugar, que tengan una cierta autonomía sobre los tiempos de su vida. Y esas tres condiciones, en el marco de unos entornos que deben ser seguros, entornos sociales y entornos naturales, que deben ser seguros y saludables. Y con ese marco, y en ese marco, entonces lo que proponemos es que en la lectura de la evaluación desde una perspectiva de buena vida de nuestra forma de vivir, de nuestro modo de vida, ya no es solamente una cuestión técnica, sino que es una cuestión que con este marco nos permite establecer prioridades, nos permite visibilizar contradicciones y relaciones de poder y nos permite también integrar valores como la justicia, la igualdad y también las relaciones sociales, ¿no? Desde ahí, ya digo, en el segundo informe hemos seguido el mismo marco que habíamos utilizado, que os acabo de resumir, y lo que hemos tratado en este segundo informe es, básicamente, y esto sería, digamos, la diferencia respecto al primero, enfatizar en aquellos aspectos que consideramos que siguen siendo muy problemáticos para poder avanzar en la calidad de vida en la sociedad española. Y hemos querido también en este segundo informe poner la atención de nuevo en estos tres elementos que constituyen el núcleo de nuestro modo de vida: la vivienda, la alimentación y la movilidad. En el caso de la vivienda, o en el caso del modelo inmobiliario y urbanístico que da lugar a ese problema actual de la vivienda, por la actualidad y centralidad que tiene en el momento presente, le hemos dedicado bastante espacio en la primera parte, pero no le van a la zaga los problemas vinculados a la movilidad y al sistema alimentario. Y precisamente por ese motivo hemos dedicado en este segundo informe una segunda parte monográfica a los impactos que está teniendo el sistema alimentario sobre las personas y sobre los sistemas naturales, desde una perspectiva que profundice esa dimensión, que no hemos podido nosotros profundizar suficientemente, y que nos ofrezca una visión integral de sus impactos, ¿no? Por lo tanto, el informe tiene básicamente dos partes. Una primera parte en la que hacemos la segunda evaluación del modo de vida, de la calidad del modo de vida desde una perspectiva ecosocial, y una segunda parte centrada en la evaluación del sistema alimentario desde una perspectiva ecosocial. Y para ello se desarrollan en esta segunda parte 5 capítulos que van abordando todas las distintas dimensiones de esto que llamamos el sistema alimentario. En un primer capítulo se incorporan las bases biofísicas y sociales para comprender cómo se producen los alimentos. En un segundo capítulo se muestran los comportamientos de consumo vinculados a la propia alimentación, se analizan los impactos sobre los ecosistemas, se analizan los impactos sobre la salud y finalmente se ofrecen también horizontes y estrategias de transformación hacia un sistema alimentario que sea más justo, más sostenible y más seguro, ¿no? Hemos contado para esta segunda parte con los mejores investigadores que en esa materia hay en este país. Les agradezco su presencia, les agradezco su participación y colaboración en este informe. Estamos encantados de contar con vuestras aportaciones y ya concluyo con el deseo de que este informe se pueda convertir en una buena herramienta útil para al menos poder comprender
cómo vivimos y cómo necesitaríamos vivir, sobre todo, para poder preservar esas bases sociales y naturales que, si no las cuidamos, no va a permitirnos desarrollar un ideal, ¿no?, de vida buena. Con esto concluyo. Agradezco de nuevo vuestra presencia, vuestra compañía, y os vamos a dar entrada a los autores y autoras que han participado en la segunda parte, centrando la atención en el sistema alimentario. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me uno a los agradecimientos por estar aquí esta mañana, acompañarnos en esta presentación de la monografía del segundo informe ecosocial sobre la calidad de vida en España. Muchas gracias, como no, a los autores y a las autoras, a los que están aquí presentes, pero a todas y a todas los que han contribuido con los capítulos a esta monografía. Ha sido un verdadero privilegio poder colaborar y trabajar con vosotros y vosotras, y consideramos que es también un privilegio poder dejar todas las contribuciones y las aportaciones que se han realizado a disposición del público interesado. Para diseñar esta monografía sobre la alimentación en un contexto de crisis ecosocial que vamos a presentar a continuación, nos hemos hecho una gran pregunta, ¿no? ¿De qué manera, con qué requerimientos materiales, energéticos, con qué límites el sistema alimentario contribuye o puede contribuir a la calidad de vida de las personas? Y responder a esta pregunta pone de manifiesto la imperiosa necesidad de reevaluar, como también se apuntaba, nuestro sistema alimentario en sus múltiples dimensiones: el acceso, la producción, la disponibilidad, la inocuidad, la sostenibilidad, etc. Solo a través, entendemos, de este diagnóstico complejo y integrado será posible explorar y diseñar rutas alternativas que aborden las tendencias actuales de colapso ecológico, social y cultural que se están observando, para asegurar una calidad de vida que sea idónea y basada en una alimentación adecuada, sana, culturalmente viable y sostenible. Y esto es un poco el objetivo al que responden, como apuntaba antes Santiago, las contribuciones, los capítulos que finalmente en los cuales se articula esta monografía. A continuación, lo que haremos es ir a presentar los contenidos, las ideas, las reflexiones principales de cada capítulo, y una vez que hayamos terminado con estas presentaciones, abriremos un turno de pregunta y debate. La primera intervención la hará el profesor Manuel González de Molina, catedrático de Historia en la Universidad Pablo de Olavide, que junto a la profesora Gloria Guzmán de la misma universidad analiza en el capítulo primero la evolución reciente de la agricultura y ganadería española desde una perspectiva biofísica y socioeconómica. Tienes la palabra, Manuel. Sí. Muchas gracias.
otros compañeros que hicieron posible nuestra participación, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de haber participado en este informe que, por los resultados, efectivamente es un magnífico informe, ¿no? Ya conocía el primero, pero bueno, el segundo está en la misma línea, digamos, de excelencia que se plantea, y efectivamente va a ser un instrumento muy importante, al menos de contrarrestar esas ideas convencionales que predominan sobre el funcionamiento de la sociedad española, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho nosotros es prolongar un análisis que ya vamos desarrollando desde comienzos desde 2010 en adelante, en el que también compañeros como Eduardo Aguilera o Juan Infante han participado, de análisis biofísico del sector agrario. Cuando hablo de análisis biofísico me refiero a una perspectiva agroecológica que implica no solamente los aspectos ecológicos, sino también sociales y económicos, ¿no? Digamos, para dar una idea general del tema, lo fundamental que yo quisiera transmitir es que estamos asistiendo a un cambio muy importante, silencioso, probablemente nadie está advirtiéndolo, en el sector agrario, que está condicionando y que va a condicionar en el futuro un poco la alimentación, evidentemente en España, ¿no? De entrada podemos decir que efectivamente el servicio de provisión que prestan los agroecosistemas en España está cada vez más en entredicho, amenazado obviamente por el cambio climático, pero sobre todo porque está sumido el sector en una crisis que nosotros hemos definido como una crisis estructural o sistémica, que, digamos, reflejo de la que está en todas las demás actividades, ¿no? Esta crisis está provocada por la pervivencia del modelo de producción industrial que ha demostrado claramente su incapacidad para proporcionar ingresos a los agricultores y a las agricultoras, mientras que deteriore la base de los recursos naturales sobre los que se asienta. Esta es la idea fundamental, ¿no? Y aquí hemos analizado la producción y hemos constatado que hay una tendencia contrapuesta en la evolución del sector, por el cual declina la superficie cultivada, los pastos, y sin embargo aumenta mucho la superficie forestal. Y esto es como consecuencia de un proceso de abandono del que luego me referiré, ¿no? Esto implica, bueno, no voy a contar cuáles son las cifras, pero ahí están claramente expresadas, que implica efectivamente que desde un punto de vista, digamos, metabólico, España se está convirtiendo en una importadora neta se viene ya desde hace tiempo, pero está llegando a unos niveles nunca vistos, importadora neta de biomasa, mientras que al mismo tiempo se están abandonando pastos, se abandonan secanos, se destruyen explotaciones, etcétera, etcétera. Es decir, en términos, si podríamos decir, de soberanía alimentaria, pues estamos, digamos, generando una situación de pérdida continuada de capacidad de atender las necesidades endosomáticas de la población española, ¿no? Claro, y esto se debe fundamentalmente, lo que hay detrás de este proceso es una pérdida continuada de la renta o de la rentabilidad de la actividad agraria, ¿no? Los costes intermedios suponen ya casi la mitad del valor de la producción de la rama agraria, cuando a comienzos del periodo que nosotros analizamos, en 1990, suponían poco más de la tercera parte, ¿no? El crecimiento, esto se debe, esta pérdida de rentabilidad, al crecimiento continuado por tanto, de los gastos intermedios, que han tenido un impacto negativo y que están teniendo un impacto negativo en la renta agraria, que no ha dejado de bajar desde el inicio de los años 60. Aquí está, digamos, en ese gráfico reflejada la evolución de la renta en términos reales, es decir, en términos no nominales sino reales, que muestra claramente su tendencia descendente, ¿no? Desde 1990 la caída ha sido casi de un 10%, pero que en términos más de largo plazo, desde los años 60, significa que prácticamente ha perdido el 60% de su valor, ¿no? Y esto contrasta con el alza experimentada por el coste de la vida, por el gasto familiar medio, que se ha multiplicado por 2,2%. Es decir, que en una caída tendencial de la renta se produce en un contexto de incremento de los costes, digamos, de medios de las familias, ¿no? Claro, esto lo que explica es que para hacer frente a esta caída tendencial de la renta, lo que han hecho los productores y las productoras ha sido intentar producir más. Y eso no solamente le ha llevado a utilizar más insumos, sino también a sustituir el trabajo por máquinas. El resultado es que la agricultura viene destruyendo empleo desde 1961 a una tasa del 3% anual, que no hay ningún sector económico
que tenga este nivel de destrucción de empleo, jamás, de una forma sistemática y continuada, ¿no? De los casi 2 millones de ocupados que había en 1992, se ha pasado a poco más de 670.000 en 2023, ¿no? Entre 1987 y 2023 se han perdido prácticamente el 60% de las explotaciones, que son en su gran mayoría explotaciones familiares, lo cual ha dado lugar a un incremento de la superficie media, porque una parte de todas esas explotaciones desaparecidas no han desaparecido desde el punto de vista del uso de la tierra, sino que se han ido agregando a otras explotaciones para formar explotaciones más amplias, ¿no? Más grandes, ¿no? Pero lo que insisto, aquí se está produciendo, y como consecuencia de esto, un cambio de modelo que no estamos advirtiendo, ¿no? Se está penetrando de una forma progresiva y se está convirtiendo en hegemónico un modelo de gestión empresarial de la agricultura, ¿no? Las explotaciones a cuyo frente está una persona física han pasado de representar el 98% de las explotaciones y controlar el 86% de la superficie agraria utilizada a significar el 86% de las explotaciones y el 71% de la superficie agraria, ¿no? Por su parte, las sociedades mercantiles han pasado de representar el 0,7% a casi el 5% en 2023 y controlar el 15% de la superficie agraria útil, ¿no? Entre tanto, y como consecuencia de esta pérdida de rentabilidad de la que estaba hablando, el envejecimiento de los titulares de explotación es cada vez mayor, ¿no? El 40% de los titulares tienen más de 65 años, que deberían de estar, por tanto, jubilados, ¿no? La aportación del trabajo familiar se ha reducido a la mitad. Por su parte, el trabajo asalariado ha pasado de suponer una cuarta parte a ser ya prácticamente la mitad, ¿no? De hecho, nosotros mantenemos la tesis de que en realidad detrás de la despoblación, de la despoblación en España, que como sabemos es un problema muy serio, lo que hay es un proceso de desagrarización continuada que está motivada por el abandono de la actividad. Es decir, ya no solamente es que hay, digamos, esto se advierte en la encuesta de estructura de explotaciones agrarias, no es que solamente, digamos, se haya perdido explotaciones que han ido a engrosar de mayor tamaño, sino que ya ha habido zonas donde simple y llanamente lo que hay es abandono, simple y llanamente abandono de todo tipo de actividad, ¿no? Claro, este modelo empresarial que está entrando, donde digamos predominan grandes empresas de gestión de tierra y sociedades anónimas, sociedades mercantiles fundamentalmente, lo que hace es que emplea mano de obra asalariada. Según la encuesta de población activa, los inmigrantes vienen a suponer ya el torno al 25% de los trabajadores asalariados en el sector primario, ¿no? Y esto en términos oficiales, porque como sabemos hay una bolsa de trabajo ilegal, digamos entre comillas, que no aflora evidentemente en las estadísticas, que suponemos que esto es mucho mayor, ¿no? Y claro, esto para nosotros tiene un problema muy serio. Desde un punto de vista agroecológico, que en el que yo me sitúo, obviamente, lo que prestan los agroecosistemas son servicios absolutamente imprescindibles de naturaleza social y de naturaleza ambiental para la sociedad, ¿no? Y esto es lo que se está viendo deteriorada, ¿no? Porque efectivamente la pérdida de rentabilidad está mermando considerablemente a la población que debería de estar encargada de la gestión y la provisión de ese tipo de servicios, ¿no? De un modelo basado en la vinculación estrecha entre el manejo de los agroecosistemas y la economía familiar, que es lo que caracteriza la agricultura familiar, se está transitando a un modelo basado en grandes explotaciones en manos de un número cada vez mayor de sociedades mercantiles o empresas de gestión de tierras, como decía antes, con un peso cada vez mayor del trabajo asalariado y temporero, ¿no? La caída de la renta, por tanto, reduce la inversión de los agricultores en trabajo para mantener en buen estado los elementos fondo de naturaleza biofísica o social que permiten un manejo adecuado de los agroecosistemas, ¿no? La destrucción de empleo ha expulsado y está expulsando de la agricultura a las ayudas familiares que colaboran en estas tareas y de una forma gratuita, obviamente, ¿no? En esa medida, los bienes fondos no van a ser heredados por los descendientes, por falta de relevo generacional, desaparecen los incentivos para mantenerlos en buen estado. Es decir, en términos generales estamos asistiendo primero al deterioro de los servicios ambientales, porque ese modelo de gestión empresarial no los tiene en cuenta, no los gestiona, no los paga, no los retribuye.
son habitualmente costes, digamos, ocultos, que evidentemente no son pagados, no son retribuidos por el mercado, y los que todavía lo prestan en la economía familiar no se ven incentivados a mantenerlos como consecuencia de la pérdida digamos, de rentabilidad y de relevo generacional, ¿no? Por tanto, estamos ante la llegada desde mi punto de vista, y esto lo planteo como hipótesis, un nuevo modelo de acumulación. Y esto se basa en la aparición de un nuevo paquete tecnológico basado en la digitalización del sector agrario, en la biotecnología, en la edición genética y en la robótica. Esto va a dar un nuevo impulso hacia la sustitución de mano de obra por máquinas o, digamos, por medios técnicos, y con lo cual, pues si antes había algún reparo por el sistema para destruir las explotaciones familiares, mantenerla era una forma de abaratar el precio de los salarios, es decir, el coste de los salarios abaratando el precio de los alimentos, pues ahora parece que no hay ninguna restricción de estas características o que no la va a haber en el futuro, ¿no? En fin, esto es un poco el tema, ¿no? Y en consecuencia yo creo que socialmente deberíamos plantearnos si merece la pena seguir por esta vía o el mantenimiento de los servicios ambientales agroecosistémicos, en este caso, que resultan absolutamente vitales, deberían de ser objeto de algún tipo de remuneración que evitara justamente la destrucción. De hecho, yo creo que ahora mismo la agricultura familiar es el elemento a salvar en una situación de absoluta, digamos, urgencia. Para mí, esta es la principal tarea que debiéramos de asumir como ciudadanos y ciudadanas ante esta situación de crisis del sector. Y, bueno, todo no es negativo, termino. Todo no es negativo. Esta es la última diapositiva. Y es que, efectivamente, lleva tiempo creciendo un sector importante de agricultura ecológica que está significando un refugio no solamente para los secanos y la ganadería extensiva, las que menos, digamos, rentabilidad ofrecen, sino que, digamos, está siendo un elemento positivo de reconstrucción, digamos, del manejo de los agroecosistemas de una forma adecuada, ¿no? Está convirtiéndose también, por tanto, en un elemento muy positivo de lucha contra la despoblación, relevo generacional y refugio de la producción familiar. De todas formas, esto requiere o tiene un apoyo insuficiente, pero no tengo tiempo para contar por qué, obviamente, pero que sí que requeriría, como he dicho antes, con respecto a la protección de la agricultura familiar, un impulso serio que, desgraciadamente, esperemos que no se venga atrás, ¿no? Con la victoria de los que creo que tenemos todo el electorado, de los que tenemos todo en la mente, ¿no? Que espero que esto nunca se produzca y que no vayamos hacia atrás cuando estos datos muestran claramente que llevamos una senda muy tímida, pero por el lado correcto. Y nada más, gracias. No, como decía antes, nos vamos a guardar unos minutos al final para poder profundizar sobre determinadas cuestiones. Tiene ahora la palabra Sonia Otero, que Sonia es investigadora integrante del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo, que junto a las profesoras Cecilia Díaz y Isabel García Espejo son coautoras del capítulo 2, que aborda las transformaciones en las prácticas de compra, preparación y consumo de alimentos en el ámbito doméstico. Gracias, Sonia. Gracias. Me acercan el micro, aunque yo tengo una proyección con la voz que yo creo que aún sin micro se me oiría. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar hoy aquí y lo es por un doble motivo, ¿no? Sobre todo por ver pues el informe, el segundo informe ecosocial sobre calidad de vida en España sobre la mesa. Así que estoy muy contenta, me sumo a los agradecimientos de Manuel, que ya los ha hecho, pero bueno, sí enfatizar un poco ese agradecimiento a FUGEM por permitirnos participar, por contar con nosotras para ello y por involucrarnos en este informe que yo creo que es muy importante, que nos permite repensar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar efectivamente de los cambios en los hábitos alimentarios de la población española bajo la pregunta central de si estamos yendo hacia una alimentación saludable o no. Y es un capítulo que hoy no pueden estar aquí ni Cecilia Díaz Méndez ni Isabel García Espejo, pero que he realizado junto con las dos, ¿no? Así que, de alguna manera, pues por lo menos mencionarlas también yo.
Lo que hemos tratado de hacer en este capítulo es presentar una serie de datos que nos permitan describir y analizar cuáles son las tendencias de transformación en el modelo alimentario español, con el fin, sobre todo, de profundizar en dos cuestiones, ¿no? O de desgranar dos cuestiones. Por un lado, los factores más influyentes en ese cambio y, por otro lado, qué grupos, o mejor dicho, los grupos sociales más vulnerables en esa transición o en esa transformación. Y para ello hemos utilizado diversas fuentes, incluidas algunas propias, de encuestas propias de nuestro grupo de investigación, para tratar de dar un panorama un poco de qué es lo que está ocurriendo en el ámbito del consumo. En concreto, nos ha interesado o hemos profundizado en tres patas, ¿no? Por un lado, las prácticas relacionadas con la compra, por otro lado, lo que tiene que ver con la organización doméstica del hogar y también lo que tiene que ver con el consumo, para finalizar con un apartado un poco de las percepciones también que tienen los consumidores ante si su alimentación es o no saludable. En cuanto a las prácticas de consumo, por dar algunas pinceladas, no me puedo meter obviamente en todo, pero sí por dejar algunas píldoras sobre las que quizás podamos luego profundizar más, se observa un crecimiento de los supermercados de barrio, aquellos que tienen producto fresco o posibilidad de comprar en ellos producto fresco, como la opción más utilizada. Y eso lleva también a un descenso de las tiendas más tradicionales, aunque con un relativo mantenimiento, porque digamos que siguen en una cifra junto con el conjunto, digamos, de opciones de compra o de lugares de compra. Y luego también vemos que el crecimiento del comercio electrónico, ha habido un crecimiento que prácticamente se ha duplicado la opción del comercio electrónico, pero es verdad que sigue siendo una opción muy minoritaria, o sea, apenas el 2% de los lugares de compra preferentemente utilizados. Luego, en cuanto a los criterios, hay algunas cuestiones que destacan dentro del modelo español. Por un lado, es verdad que el precio es algo que digamos, guía bastante las elecciones, no solo en España, sino en la Unión Europea, y eso digamos que sí que es compartido. En el caso español destaca un poquito más y lo hace además de forma más evidente a partir del año 2019, o sea, a partir del año 2022, es decir, cuando el dato es post-COVID, con toda la tendencia inflacionista que ha afectado a muchísimos hogares, sobre todo aquellos más vulnerables. El precio es uno de esos criterios que más destacan en las elecciones, como digo, pero también es importante o muy propio del modelo español el contenido nutricional. Es decir, a los españoles y españolas nos importa o nos afecta a la hora de decidir cuestiones relacionadas con el contenido nutricional y también la seguridad alimentaria. Y en este caso sí que es un rasgo más característico del propio sistema español, aunque también es cierto que en el 2022, digamos que pierde la relevancia que venía teniendo, quizás por el apremio de comer a diario de gran parte de la población, que tiene que centralizarse más en criterios del precio, ¿no? Y lo que sí que nos hace bastante diferentes en este sentido es que todavía estamos lejos de los porcentajes que ofrecen en cuanto a criterio de compra o importancia de criterio de compra las creencias éticas y medioambientales. En nuestro caso estamos en cifras que están por debajo de la media europea, y que, ya no os digo, en comparación con países, por ejemplo, como Suecia, que la distancia porcentual es bastante importante o relevante, ¿no? Como veis aquí en la comparación con el 2022, aunque ya me he hecho a mí misma un spoiler, suelo hacerlo habitualmente, es verdad que es importante destacar también que el contenido nutricional, sobre todo, es importante para las mujeres, igual que el precio para las personas en una situación económica más vulnerable, y los criterios éticos y medioambientales, igual hay esperanza, en este caso son más importantes a la hora de elegir para jóvenes y sobre todo para jóvenes con mayor nivel educativo. En cuanto a la responsabilidad en la compra, sigue siendo una tarea fundamentalmente feminizada. Es verdad que si vemos las cifras del 2012, quienes declaraban ocuparse de todo, la mayoría, eran un 70,9% de las mujeres, se situaban ahí, frente a un 27,3% de los hombres. Eso ha mejorado, digamos, en el 2024, se acerca
muy lentamente y todavía a mucha distancia a una corresponsabilidad, pero es cierto que crece sobre todo quienes declaran que se dedican, los hombres que declaran dedicarse a al menos la mitad de esa tarea, o sea, en un equilibrio, en una corresponsabilidad, frente a los que lo hacían en el 2012. Pero, en cualquier caso, las cifras nos muestran que, a pesar de ese aumento de la corresponsabilidad, pues sigue habiendo unas desigualdades tan evidentes que no se puede hablar de una tarea en igualdad o en este caso, ¿no? Y lo mismo ocurre también con la preparación de la comida, pero en este caso todavía ocurre de una forma, digamos, más acuciante o más evidente, porque si en el momento más reciente, 2024, el 70,1% de las mujeres declaraba ser responsable de cocinar, toda la mayoría, y solo el 33,8% de los hombres. Yo creo que ya la cifra habla por sí sola, y también es llamativo el hecho de que un 18,3% de los hombres declara no soy responsable absolutamente de nada, frente a un 4,1% de las mujeres que se sitúan en ese lugar, ¿no? Es verdad que las categorías intermedias, de nuevo aquí, crecen en ambos sexos, es decir, quienes declaran la mitad o menos de la mitad, pero también es cierto que hay que tener en cuenta que no solo la preparación de la comida está más feminizada, sino que es que encima implica unas tareas a nivel logístico muchísimo más grandes, de tiempo, de planificación, de carga y de cuidado del hogar, incluso de las que implica la compra, ¿no? Pero que muchas veces además están pues sumadas. Y por dar 3 o 4 pinceladas también sobre el tema del consumo, bueno, pues vemos que en las frutas o el consumo de frutas se ha incrementado el consumo diario, pero en el resto de alimentos no es tan, digamos, halagüeño, porque la verdura se mantiene. Las legumbres aumentan, aunque todavía está muy lejos de lo que sería el consumo recomendado en la población, muy lejos de lo que estipula o establece la norma alimentaria, digamos. El pescado sí que se mantiene, y la carne, es verdad que hay un consumo un poquito más moderado, pero es que sigue siendo muy por encima de lo que las recomendaciones establecen. Así que en legumbres, digamos que estaríamos muy por debajo, y en carne estaríamos muy por encima, ¿no? Y además en esto hay bastante desigualdad, o sea, quien sigue las recomendaciones alimentarias en mayor medida suelen ser las personas más mayores, y, por ejemplo, en el caso de la carne, quienes más la consumen son los hombres, y particularmente los hombres jóvenes. O sea que, bueno, ahí se aprecian ya algunas de las brechas importantes dentro del consumo. Y, finalmente, en cuanto a las percepciones, también es importante recoger, pues, no solamente dentro del modelo está lo nutricional, sino que el modelo lo componen también elementos que tienen que ver con el cómo y el por qué nos alimentamos así, ¿no? Eso es una parte fundamental que compone las 3 patas del modelo alimentario, y que es importante, pues, no olvidarse de ellas, ¿no? Y si bien, pues, los criterios de compra ya nos dan una pista de esos cómo y por qué, también las percepciones nos pueden guiar en esto, ¿no? La mayoría de la población considera su alimentación saludable, pero este criterio o esta valoración aumenta de forma importante con la edad. Prácticamente hay una distancia de 20 puntos entre los mayores de 65 años y los jóvenes de 18 a 24. Es decir, los jóvenes perciben que su alimentación es menos saludable o de lo que quizás debería ser, mientras que la población más mayor, pues, no solo es que objetivamente declaren un consumo que está más de acuerdo con la norma, sino que es que además la perciben así. Y también es importante no solo la edad, sino el género, en este caso el sexo, porque el 17,1% de las mujeres afirma llevar una dieta muy saludable frente al 11,8% de los hombres. Ya también hay percepciones distintas que parecen estar bastante en consonancia con lo que acabo de mostrar anteriormente en los criterios de compra, con el contenido nutricional, sobre todo criterio seguido por mujeres, pero también con otros aspectos ligados a las elecciones que mueven ese consumo, ¿no? Hay mayor preocupación, claro, de las mujeres por la salud, en cierto modo también bastante motivada por discursos, mucho más cuidado del grupo de las mujeres se ve en las tareas del hogar, y todo lo que tiene que ver también con las recomendaciones nutricionales, pues ellas están más vinculadas, digamos. Conclusiones.
lanzo cuatro píldoras. La primera, que hay una transformación del modelo alimentario. El modelo alimentario mediterráneo en España está atravesando un proceso de cambio que está influido sobre todo por la occidentalización de la dieta, pero también por las transformaciones sociales que están aconteciendo en otras parcelas, como el trabajo, por ejemplo. No podemos, o también en nuevas dinámicas de consumo y de producción. Eso también está afectando a todo lo que ocurre dentro del plato de las personas. Por supuesto, también se ve una brecha generacional en la alimentación. La principal desigualdad que se observa es generacional. La población joven muestra un menor seguimiento de la dieta saludable, lo que pone, o al menos en entredicho, ¿no?, la continuidad del modelo que venía siendo saludable. Hay una persistencia de esas desigualdades de género, y digo persistencia porque no es una novedad. Las mujeres han venido estructurando el modelo, han venido garantizando una alimentación saludable para la mayoría de la ciudadanía, porque recae en ellas las tareas principales, pese a una lenta, pues sí, tendencia de participación masculina, ¿no? Se van incorporando, pero desde luego lejos de hablar de igualdad. Y, por tanto, estamos ante un modelo que es saludable, pero también es muy imperfecto, porque sigue habiendo unas brechas que lo atraviesan. Existe un soporte cultural todavía firme, pero es verdad que estamos a una transición que habrá que ver si nos lleva hacia un camino más saludable, más sostenible y más equitativo. Y ahí dejo en pantalla uno de los retos con los que, o preguntas con las que cerramos el propio informe, ¿no? Si podrán, y quizás pueda retomar en un futuro otro, si podrán las nuevas generaciones preservar las virtudes de ese modelo alimentario, superando las desigualdades, sobre todo, que se están dando o que se llevan años dando en género, generacionales y económicas, que aún están atravesando todo este modelo. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Retomaremos algunos de estos datos que nos has presentado cuando hablaremos de los impactos en términos de salud. Tiene ahora la palabra, mientras se realiza el baile de las sillas, Eduardo Aguilera. Eduardo es investigador científico del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, y junto a Juan Infante Amate de la Universidad de Granada escribe el capítulo 3, que sitúa un poco el análisis en el marco conceptual de los límites planetarios, evaluando hasta qué punto la producción y el consumo de alimentos en España contribuyen a superar los umbrales de seguridad ambiental. Cuando quieres. Bueno, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por la invitación en general a FUGEM y por la iniciativa, que valoro mucho, como han dicho mis compañeros. Y bueno, también aclarar que no soy investigador científico, soy investigador postdoctoral, todavía no he llegado hasta ahí, en las escalas. Y bueno, la idea de este trabajo era, bueno, continuar un poco el trabajo que llevábamos desarrollando desde hace ya bastantes años en el marco del, bueno, con el Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, el grupo liderado por Manolo, donde yo hice mi tesis, y en el que hemos reconstruido las magnitudes de la agricultura española y del sistema agroalimentario español desde una perspectiva biofísica, ¿no? Y en el largo plazo, yendo pues hasta el siglo XIX y teniendo pues, bueno, una perspectiva que muchas veces nos permite pues, bueno, poner en contexto las magnitudes que vemos ahora, ¿no? Que bueno, ahora vamos a ir viendo. Entonces, esta idea este paso más allá de esta reconstrucción de magnitudes, pues pensamos que podía ser interesante enmarcarlo dentro del concepto de límites planetarios, que es esta idea de que para los grandes sistemas del planeta, como pueden ser pues, la biodiversidad, el clima, el uso del suelo, el ciclo del agua dulce, los ciclos de nutrientes, son los grandes sistemas planetarios para los que la ciencia ha establecido unos límites
que no se deberían traspasar si queremos que la tierra siga funcionando como viene funcionando hasta ahora, que por ejemplo es el sistema que nos garantiza pues que los niveles de la temperatura, la lluvia, etcétera, pues viene cuando tiene que venir, está dentro de unos márgenes pues que nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, producir alimentos, ¿no?, mediante la agricultura, y que son las condiciones que han prevalecido durante los últimos 10.000 años y que han permitido pues toda la expansión el desarrollo y expansión de la agricultura y de las civilizaciones, ¿no? Y que si eso cambia, pues probablemente ponga en riesgo a la propia continuación de la civilización actual. A nivel global, estos límites se han analizado en bastante profundidad por diversos trabajos que han ido actualizando estos límites. Este es el último trabajo publicado en 2023, en el que muestra cómo para la mayoría de límites y en concreto para los más importantes, este margen de seguridad ya se ha traspasado. Estamos ahora mismo en una zona o bien de incertidumbre para algunos límites o bien de alto riesgo, lo cual nos pone en una posición de alto riesgo ambiental, de cambio de esas condiciones del espacio operativo seguro. ¿Y cuáles son las causas de la ruptura de esos límites? Pues la principal causa para todos los límites es la actividad agraria. En el caso del cambio climático, bueno, ahí veis punteado a nivel global el papel de la agricultura en los distintos límites. En el caso del cambio climático es el menor, pero aún así es en torno a 1/3, o sea que también es la actividad humana que más contribuye. Y para el resto de límites cuantificados, como puede ser la biodiversidad, el uso del suelo, del agua dulce o los ciclos de nutrientes, el papel de la agricultura está en torno al 80% o incluso el 90%. Claro, imaginaos, por ejemplo, el uso del suelo. La mayor parte del uso humano del suelo es actividad agraria. En el caso del agua dulce, igual, la mayor parte del agua se usa para regadíos. Y en el caso de los ciclos de nutrientes también, porque la mayor parte del nitrógeno que usa la sociedad y del fósforo se usan como fertilizantes, ¿no? Y ese uso como fertilizante, pues luego tiene unas severas consecuencias ambientales de todo lo que no captan los cultivos. Entonces, en concreto, ¿cuál es el impacto de la evolución de la agricultura española en los últimos 150 años sobre el traspasar esos límites? Pues eso es lo que nos hemos planteado en este trabajo, en la primera reconstrucción que se hace en este marco. Bueno, vamos a ir uno por uno, viendo cómo han evolucionado. En esta figura hemos empezado por el límite del nitrógeno, o sea, uno de los dos componentes del sistema planetario de los flujos biogeoquímicos, y aquí vemos cómo han evolucionado los aportes de nitrógeno en la agricultura española desde 1860 hasta 2020. Y estos aportes de nitrógeno, ¿qué son? Pues el nitrógeno que se aplica a los cultivos en forma de fertilizantes, pero también de fijación biológica de nitrógeno, que es el nitrógeno que captan de la atmósfera, por ejemplo, en particular las leguminosas. Y, bueno, luego hay otras fuentes como depósito atmosférico, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que hasta el inicio de la industrialización de la agricultura, industrialización generalizada, digamos, que se dio a principios de los años 50, pues se había mantenido a niveles relativamente bajos ese aporte total de nitrógeno, y además la mayor parte del aporte de nitrógeno era absorbido por la producción. Entonces no llegaba al medio una cantidad tan grande de nitrógeno, y lo que llegaba, digamos que el medio lo podía absorber bien, o sea, podía absorberlo sin alterar los ecosistemas, ¿no? Sin embargo, con la industrialización agraria hay un gran incremento de la producción, en lo que vemos aquí en
en verde oscuro, aquí se ve mejor en las tierras de cultivo, hay un gran incremento de la producción, pero hay un incremento mucho mayor del nitrógeno aportado. O sea, disminuye la eficiencia en el uso del nitrógeno. Este aumento de la producción se basa en aportes crecientes y cada vez se pierde más al medio y el medio no es capaz de absorber ese nitrógeno y por eso se empieza a superar la zona segura, ¿no? Y entramos en una proporción cada vez mayor del nitrógeno aplicado que entra a zonas de alto riesgo o sea, de incertidumbre o de alto riesgo, ¿no? Esto es todavía mayor en el caso del regadío, donde los aportes de nitrógeno son mucho más altos y el medio no es capaz de asimilar tanto nitrógeno, ¿no? En el caso del fósforo, ese no lo hemos analizado nosotros, pero hay otros trabajos que muestran que el 60% del fósforo utilizado podría superar el umbral de seguridad. En el caso del uso de la tierra, bueno, aquí tenemos una situación un poco distinta. Aquí estamos hablando siempre de impactos dentro de España, ¿no? Dentro del territorio. Luego veremos una pincelada de lo que se externaliza, pero vemos que ya desde el año, o sea, desde el siglo XIX ya había una parte de la tierra que superaba ese umbral de seguridad, porque la mayor parte, digamos, de la superficie estaba ocupada por tierra agrícola o superficie agraria. Esto, bueno, también se puede cuestionar porque era una superficie agraria que mantenía altos niveles de biodiversidad y que empieza a decaer a partir de los años 60 con el abandono de tierras agrarias, ese proceso que ha explicado Manolo, y hace que ahora mismo hayamos vuelto a los umbrales de seguridad. Esto, bueno, como decía, para el sistema mediterráneo se podría debatir y además luego veremos la otra cara que ha sido, esto que comentaba también Manolo, a costa de qué ha sido este ahorro de tierras. Ya hemos visto a costa de la contaminación por nitrógeno, por ejemplo, pero también a la costa de la exportación de tierra a externalización del uso de tierra a terceros países, ¿no? En el caso del cambio climático, también vemos una trayectoria parecida a la que habíamos visto con el nitrógeno, una agricultura preindustrial que se mantenía en torno al límite de seguridad y que con la industrialización de la agricultura, que empieza en los años 50 y se produce de manera muy rápida, en el caso de España, en apenas 3 décadas, se llega a los niveles máximos de impacto ambiental en muchos indicadores. Vemos cómo se dispara y la mayor parte de las emisiones entran a estar fuera del espacio operativo seguro, que es esa franja verde que tenemos abajo. Sin embargo, bueno, esto sería una visión de nuevo territorial, pero el cambio climático es un impacto, digamos, global, donde es muy importante lo que está pasando, no solo de manera directa, sino también de manera indirecta en terceros países o en otros sectores, como puede ser la industria que produce fertilizantes, el transporte que mueve los alimentos de un sitio a otro, etcétera. Aquí solo contamos emisiones de la propia agricultura. En el caso del agua tenemos una situación muy parecida. Bueno, hemos pasado de menos de 1 millón de hectáreas en regadío a casi 4 millones en la actualidad. También la mayor parte de ese incremento se ha producido en muy pocas décadas, en la segunda mitad del siglo XX, pero todavía sigue expandiéndose esa superficie regada y aunque el uso del agua es más eficiente con las nuevas tecnologías, eso también está asociado a otra serie de problemas como un mayor uso de energía, con otras tendencias que hay en paralelo, como el incremento del cambio climático, que incrementa la demanda de agua de los cultivos y hace el problema mucho más grave, etc. De externalización de impactos, con esta perspectiva de largo plazo, debido a la limitación de las series de comercio, no hemos sido capaces todavía, estamos en ello, de reconstruir esas huellas que tienen en cuenta no solo lo que se produce aquí, sino los impactos externalizados para la mayoría de indicadores.
En este trabajo solo hemos puesto un ejemplo que puede ser, que es el caso del uso de la tierra, que ya veíamos que en el caso del uso dentro del territorio había disminuido por el abandono de tierras, aunque eso tiene problemas de intensificación. Y aquí vemos cómo cuando contabilizamos también la tierra importada, el descenso ha sido menor que ha habido un gran descenso en los últimos años, pero después de un aumento mucho mayor por una gran externalización que hubo inicial. Y cuando contamos la tierra que supera el umbral de seguridad, aquí la situación es más grave porque la externalización es mucho mayor, porque el impacto del uso de la tierra en terceros países, que son países tropicales, donde los ecosistemas dependen mucho del bosque, el uso de tierra tiene un impacto mucho mayor. Entonces, el exportar externalizar una hectárea a esos países supone un traspase del límite planetario de la Tierra desproporcionado respecto a usarla en España, ¿no? Esto hace que el porcentaje importado del excedente de tierra ahora mismo supere el 60%. O sea, externaliza un 60% de la tierra que excede el límite planetario del uso de la tierra. Y bueno, esto implica que España está trasladando los impactos a los ecosistemas más vulnerables y que, por tanto, bueno, hemos visto que existe una necesidad imperiosa de cambiar el modelo para transicionar hacia un sistema que vuelva al espacio operativo seguro, que vuelva a estar dentro de los límites planetarios. Aquí no hemos entrado en análisis cuantitativo porque, bueno, la idea del capítulo era más presentar un poco la situación, la trayectoria histórica, pero sí que, bueno, en base a una síntesis de resultados de trabajos recientes que hemos hecho, también con Manolo, sobre todo en el marco de, bueno, colaboraciones con Amigos de la Tierra y últimamente también con Greenpeace en el equipo de Alimenta, hemos elaborado una serie de escenarios de transición agroecológica que combinan cambios en la dieta con cambios en la producción. Los cambios en la producción sería una transición hacia la agricultura ecológica, pero además combinado con prácticas agroecológicas, como puede ser pues, la generalización del cultivo de legumbres, de cubiertas vegetales, variedades antiguas de cereales, etcétera. Eso combinado con cambios en la dieta hacia una dieta más saludable, que disminuya el consumo de carnes, aumente el de legumbres, el de fruta y verdura, etcétera. Y reduzca también el desperdicio alimentario. Entonces, hemos visto cómo se combinan esos dos tipos de cambio, ¿no? Tanto en la producción como en el consumo, para ver si podríamos reducir esos impactos. Y, bueno, solo unas pinceladas para un par de impactos cómo influyen. Vemos, por ejemplo, en el caso del lisiviado de nitratos, aquí vemos todo esto en verde oscuro, como ahora mismo se superan los niveles de nitrato que establece la Comunidad Europea como máximos tolerables para la salud. Tenemos prácticamente todos los acuíferos contaminados por nitratos y podríamos volver a niveles seguros, dentro también del límite planetario del nitrógeno, con esa transición a un modelo agroecológico. O sea, seguiría habiendo pérdida de nitrato al medio, pero eso estaría dentro de lo seguro. En el caso de la huella territorial, la huella total disminuiría, pero sobre todo por un menor uso, o sea, por una reducción drástica de la huella en terceros países. Dejaríamos de necesitar con este modelo importar tierra de terceros países. Bueno, solo aquí habría una parte pequeña para café, cacao o té, sustancias alimentos que no podemos cultivar aquí. En el caso de la huella de carbono, podríamos, gracias al incremento de los sumideros de carbono y la disminución drástica de las emisiones, podríamos llegar a una agricultura no solo neutra en carbono, sino que sea netamente secuestradora de emisiones, donde el secuestro de carbono en los ecosistemas, en el suelo y en los árboles, sea mayor que todo lo que emite la propia agricultura. Entonces, bueno, esto lo dejo ya ahí porque me he pasado
del tiempo, bueno, es posible hacer esa transición. No lo hemos cuantificado numéricamente, pero los datos apuntan a que es posible volver a ese espacio operativo seguro si combinamos cambios en la producción con cambios en el consumo. Muchísimas gracias. Imagino que luego ellas también entrará un poco en el mérito de esas posibilidades. Ahora me voy a cambiar. Hay una sorpresa. Me vengo aquí porque... a ver. Bueno, pasamos ahora a presentar los resultados del capítulo 4, dedicado un poco a analizar las conexiones, el nexo entre sistema alimentario y salud humana. Los autores, o sea, el profesor Nicolás Olea y la profesora Isabel Cerillo, excusan su ausencia, no han podido estar aquí esta mañana con nosotras en Madrid, y me han autorizado, lo prometo, a compartir los principales resultados, ideas que han trabajado a lo largo de este capítulo titulado Sistema Alimentario y Salud de las Personas, implicaciones, escenario actual y riesgos futuro. Un capítulo que parte de una premisa fundamental, y es decir que la salud de las personas no depende solo de lo que comemos, es decir, de la composición nutricional de las dietas, sino también de cómo se producen los alimentos que comemos y las sustancias químicas que incorporan de alguna manera. Es decir, se hace hincapié también en que el ambiente, el entorno tóxico que rodea la producción es extremadamente importante. Y en ese sentido, el sistema alimentario se piensa, se explora en este capítulo como un determinante fundamental de la salud humana, ¿no? ¿Qué vemos ante todo? Vemos que en las últimas décadas hemos asistido a un aumento global de enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, problemas de fertilidad y trastornos metabólicos. Y todos estos problemas de salud, los autores lo refieren, lo conectan intrínsecamente a dos grandes cambios en nuestro estilo de vida. Por un lado, lo decía también Sonia antes, las dietas, digamos, poco saludables. Y eso está muy ligado al hecho de que fundamentalmente y progresivamente se está abandonando, nos estamos alejando mucho de patrones dietéticos más saludables como podría ser la dieta mediterránea y diría sobre todo en lo que respecta a la población infanto-juvenil. Y por otro lado, la exposición a un entorno tóxico, es decir, el contacto generalizado con contaminantes ambientales y también químicos de síntesis, esos famosos disruptores endocrinos, esos interferentes, ¿no? En las conversaciones hormonales de nuestro cuerpo. Bueno, estos compuestos están presentes en los alimentos que comemos y en el agua y de alguna manera tienen impacto significativo en nuestra salud. Bueno, el capítulo destaca algunos datos que creo muy relevantes sobre esa contaminación química a través de los alimentos y del agua, ¿no? Sabemos que, lo decía Edu también ahora, que el modelo de la agricultura intensiva ha disparado el uso de esos fertilizantes nitrogenados y el uso sistemático de los pesticidas. Y eso tiene consecuencias e impactos importantes sobre la salud. Por un lado, resulta que el 39% de las aguas en España están afectadas por nitratos y esto aumenta significativamente el riesgo de una enfermedad, la metahemoglobinemia, perdón. Bueno, más fácil, la síndrome del bebé azul,
y la formación de compuestos potencialmente cancerígenos. Por otro lado, vemos que aproximadamente el 30% de las estaciones de control de agua superan en España los límites legales de concentración de pesticidas, y no es de hace mucho un estudio que revelaba que en más de la mitad de los municipios españoles que tenían medición se estaría bebiendo agua contaminada. Claro, hay que ser conscientes en ese sentido de que muchos de esos compuestos son disruptores endocrinos, potencialmente cancerígenos, persistentes y con una gran afectación al sistema, en el sistema hormonal. Una hincapié que creo muy relevante y se hace en este capítulo es el hecho de considerar o poner un énfasis en el tema del efecto cóctel o exposición a múltiples tóxicos. Es decir, no estamos expuestos a un solo químico, sino a una mezcla compleja de ellos. Y dan algunos datos los autores particularmente preocupantes. En 2023 se cita un estudio en el que se destaca que se detectaron 106 pesticidas diferentes en alimentos vendidos en España. El 36% de las muestras de esos alimentos contenía al menos un pesticida y el 43% en fruta y verdura. El 22% de la muestra contenía 2 o más residuos simultáneamente y famoso también, y se señala en el capítulo, un estudio en el cual se llegó a encontrar una pera con 9 plaguicidas distintos. Eso es aportación personal, pero hace unos meses el Pan Europe saca un estudio donde se analizan las manzanas en Europa y llegan a encontrar en este estudio hasta 7 plaguicidas simultáneos. Los datos, es decir, siguen señalando la misma tendencia. Volviendo al estudio de 2023, de los 106 pesticidas detectados, 59 eran disruptores endocrinos. Y donde está la curiosidad, 32 de ellos ni siquiera estaban autorizados en la Unión Europea. Se está escapando algo importante. España en estos datos está a la cabeza. Un estudio europeo de biomonitorización revela que la población española presenta la mayor cantidad de concurrencias de pesticida en orina, una media de 7 por personas. Es decir, este cóctel químico se asocia a grandes problemas de salud, problemas de fertilidad, alteraciones metabólicas, trastornos del neurodesarrollo, debilitación del sistema inmunitario y, por supuesto, el crecimiento de determinados tipos de cáncer como de tipo gástrico o colon rectal. En ese sentido, también se apunta que hay una regulación, existe una regulación, pero ese sistema, digamos, evalúa los pesticidas uno por uno y establece lo que se llama límite máximo de residuos, pero de forma individual. Y entendemos bien que en ese sentido ese sistema, ese mecanismo que se emplea es ineficaz, insuficiente, porque ignora clarísimamente el peligro de esa exposición simultánea a múltiples sustancias que puede llegar a tener efectos sinérgicos. Y también esto lo añado porque en el capítulo obviamente no está presente esta referencia, pero me parecía importante destacarlo porque digo, sigue este tipo de senda de resultados impactantes. Recientemente, hace una semana, tanto en Science como en Nature, se publicaron 2 estudios que hablan de la contaminación del suelo, de los suelos europeos. Creo recordar que el dato apuntaba casi al 70% de contaminación con graves afectaciones al nivel de biodiversidad. Y en el estudio de Science se alertaba sobre el preocupante aumento de la toxicidad de los pesticidas. No es solamente el número, sino también digamos, esa potencialidad. Y no es solo eso, no nos quedamos solamente en eso, sino que hay que considerar y hay que añadir a todo eso también otra amenaza, la amenaza que se llama silenciosa
de los plásticos, y ya sabemos muy bien que el problema del plástico no es solamente un problema de contaminación de los océanos, es claramente, y así se apunta en el capítulo, un problema de salud pública porque afecta directamente nuestra salud a través de la cadena alimentaria. Por ejemplo, los aditivos y los monómeros del plástico son también disruptores endocrinos y metabólicos, y en ese sentido pueden causar diferentes patologías, estrés oxidativo e inflamación. Ampliando un poquito más el ángulo de análisis y yéndonos a los platos y a nuestras dietas, lo que los autores destacan en el capítulo es que, y también apuntaba Sonia algo en ese sentido, tenemos todavía, sobre todo en los países del sur del Mediterráneo, ese vínculo se conserva de alguna manera con patrones dietéticos algo más saludable. Por ejemplo, esa vinculación, ¿no?, a la dieta mediterránea. Sin embargo, cuando se van a analizar luego los datos en los hogares, en los hábitos de consumo de la familia, etcétera, sobre todo en población infanto-juvenil, los hábitos se alejan realmente de esos patrones más saludables. Y en ese sentido, el capítulo denuncia algo que ya se ha compartido en esta mesa: un consumo excesivo de carne, muy por encima de las raciones semanales recomendadas, como no vuelve absolutamente protagonista la carne roja. Por otra parte, un déficit nutricional porque no se llega a consumir las raciones recomendadas de fruta, verduras y legumbre, y eso es un clarísimo síntoma de alejamiento del patrón mediterráneo. Y se destaca también otro elemento, el auge al que estamos asistiendo en los últimos tiempos del uso de los ultraprocesados, o sea, una ingesta constante, habitual de bollería, snack y refresco, que suponen, un dato extremadamente, creo importante a destacar, una cuarta parte de la energía total de la dieta. Obviamente esto no es gratis, tiene consecuencias a nivel de salud. Recordemos que España lidera las tasas más altas en Europa de obesidad y sobrepeso. Los estudios para 2030 no son alentadores, y en todo esto hay que señalar también otro problema muy grave: las tasas de obesidad en la población infantil. Es especialmente preocupante. Los informes saladinos constantemente, aunque apuntan a una mejora tendencial en los últimos años, hacen hincapié que es una tasa muy alta, y sobre todo un elemento central es que está directamente relacionada con el nivel socioeconómico. Cuando vamos a analizar los hogares con ingresos bajos, es ahí donde encontramos las tasas de sobrepeso más alto. Obviamente este patrón dietético es un caldo de cultivo interesante para el aumento de enfermedades como la diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, metabólicas y ciertos tipos de cáncer. Bien, reflexión final. España, la población española sufre una doble agresión, podríamos decir. Por un lado, una dieta pobre en nutrientes y rica en calorías vacías, y una exposición crónica a ese entorno tóxico, a ese cóctel de tóxicos como los pesticidas, los nitratos y los plásticos. Además, si lo recordábamos ahora, el acceso a una alimentación saludable, a esa exposición a esos riesgos ambientales, está clarísimamente atravesado por un factor socioeconómico, está determinado socialmente. El sistema alimentario, en ese sentido, y así lo dicen claramente en el capítulo los autores, es un generador de enfermedades, y eso hace urgente entender que es importante transitar y plantearnos esa transición hacia un modelo diferente, hacia un escenario agroecológico que garantice, sobre todo, que sea capaz de garantizar una alimentación sana, justa, saludable, culturalmente adecuada, porque también eso es importante, y que reconozca finalmente la alimentación desde un plano jurídico como un derecho y no solamente como una mercancía. Y yo me quedo aquí. Ahora paso la palabra a María José Larrota Aguilera, que es investigadora especializada en sistemas alimentarios sostenibles de la Universidad Autónoma de Barcelona, que junto a Amaranta Herrero, Patricia Ramírez, Andrea Rizo, Ana Moragues y Marco Bedoa, cierra el informe con un capítulo precisamente dedicado
a explorar con una propuesta muy bien articulada a través de varios ejes en la necesidad y en cómo hacer esa transformación que necesitamos. Te cedo. Vale, gracias Mónica, gracias a FUGEM también por la invitación y por ser parte de este panel tan top, pero sobre todo por ser el vehículo para que esta información tan valiosa, es cierto que están ante la gente más top y que más sabe de este tema, pueda salir de los centros de investigación y de las universidades y pueda llegar a la sociedad, porque necesitamos movernos, necesitamos que esta información nos llegue para ese cambio, ¿no? Para generar ese cambio. Ya Mónica mencionó a todas mis compañeras, esto fue una coproducción entre mis compañeras del Grupo de Investigación en Alimentación, Ecología y Sociedad de la Universidad de Barcelona y también del Observatorio para la Investigación y Acción para la Alimentación en la misma universidad. Nuestro reto era reflexionar sobre las alternativas a todo lo que ya nuestros compañeros de mesa nos contaron y nosotras decidimos partir del entendimiento de que estas múltiples crisis no son necesariamente externas al sistema alimentario, como ya lo hemos venido abordando desde diferentes puntos, sino que realmente están revelando cuáles son estas contradicciones internas que el sistema tiene y cuáles son esos límites estructurales. Estamos hablando entonces de un sistema complejo que tiene crisis estructurales. Esto es un esquema de lo que es el sistema alimentario precisamente. En los cuadros rojos ven aquellos temas que hablamos a lo largo de la charla hoy. Nos muestra que hay diferentes elementos, por ejemplo, los factores biofísicos están influenciando todo lo que termina siendo el resultado del sistema alimentario, que en últimas viene siendo la nutrición, la seguridad alimentaria, pero también la salud del planeta. Por eso para esta policrisis estructural y sistémica, las alternativas o las soluciones no pueden ser fragmentadas, no pueden solamente abordar lo que es la producción o solamente abordar lo que es la nutrición o solamente abordar las bases, digamos, materiales del sistema, sino deben basarse en unos marcos transformadores con una perspectiva sistémica. Para eso nosotras lo que hicimos fue partir del marco de la agroecología y el derecho a la alimentación, entendiendo la agroecología no solamente como ya la hemos estado hablando aquí en la mesa, desde la parte más agronómica como una práctica, sino también como un enfoque integral que agrupa tanto ecología como justicia social y conocimiento situado y que hace la propuesta de democratizar el sistema alimentario. Y también el derecho a la alimentación como una propuesta también que nos invita a entender la alimentación no como mercancía, sino como en un marco de derechos humanos. Y esto todo está evidentemente en esta intersección, la encontramos a la soberanía alimentaria, que es aquella visión que tenemos para que la capacidad para que la sociedad pueda decidir cómo producir y cómo distribuir y consumir estos alimentos. Entonces, en el capítulo no estamos hablando de producir alimentos de una forma diferente necesariamente, sino de cómo reorganizamos este sistema alimentario que ya hemos estado viendo, cuyos resultados no están sosteniendo ni la vida humana, ni la vida de los otros seres, ni la vida en el planeta, como ya Edu nos mostró con los límites planetarios. Entonces, nosotras, ¿cómo operacionalizamos o cómo pasamos de este marco más conceptual de agroecología y derecho a la alimentación a las alternativas prácticas y como propuestas organizadas de transformación? Pues lo hicimos a partir de 4 ejes que, más que dar respuestas o soluciones prescriptivas, lo que hacen es abrir preguntas para que nuevamente nosotros intentemos buscar esas soluciones. El primer eje, entonces, se enfoca en los sistemas de aprovisionamiento agroecológico. La pregunta es cómo producimos y distribuimos nuestros alimentos, pero también cómo estamos relacionándonos entre los diferentes agentes de este sistema alimentario.
El segundo nos da esta visión de derecho, precisamente para quién queremos los resultados del sistema alimentario, ¿no? Y esto nos va a guiar hacia una transición justa. Y luego, el tercer eje sería el quién está tomando las decisiones sobre el sistema alimentario. Entonces hablamos de gobernanza participativa. Para luego cerrar con un cuarto eje de precisamente lo que estamos haciendo acá, qué tipo de conocimiento se está generando, quién lo está generando, porque en base a ese conocimiento se están tomando decisiones sobre hacia dónde va nuestro sistema alimentario. La puerta de entrada, como les digo, entonces en el eje 1 va a ser los sistemas de aprovisionamiento agroecológico. Son mucho más que una alternativa productiva, como les digo, es una alternativa que nos llama a reorganizar el sistema alimentario y básicamente a movernos en 3 direcciones, dejando atrás el modelo capitalista agroindustrial. El primero es el relocalizar la alimentación a través de redes territoriales que conecten a las productoras y a los consumidores y a las consumidoras. El segundo es repolitizar la alimentación a través de elementos como el derecho a la alimentación, alejándonos de que la alimentación sea una mercancía y empiece a tratarse como un derecho humano y fundamental. Y el tercero es cómo reconstruimos esos vínculos entre la sociedad y la agroecología o los sistemas de aprovisionamiento agroecológico. Lo proponen desde elementos como de confianza, responsabilidad y reciprocidad. Lo interesante y el potencial transformador de hablar de sistemas de aprovisionamiento agroecológico es, como también hemos estado viendo a lo largo de la mesa, es que abordan 3 dimensiones simultáneamente, ¿no? La parte ecológica a través de aumentar la diversidad y hacer una propuesta de regeneración. Una segunda que sería la económica, hablando de redistribución del valor a lo largo de la cadena, mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas, de los productores y productoras, y un eje social que nos habla de activación, de gobernanza y de tomar decisiones colectivas. Sin embargo, afrontan, como ya también vimos, bastantes retos. El principal reto es cómo seguir produciendo agroecológicamente para que eso pueda llegar a amplios sectores de la población sin que tenga una implicación en los costos, ¿no? Que no dependa del código postal que podamos alimentarnos ecológica o agroecológicamente. Y esto es un tema de escalabilidad, que tanto escalar hacia afuera, que le llegue a más gente, como que las iniciativas de agroecología no se queden en una finca o en una granja, sino que pasen a un paisaje, a un territorio, a un país entero, ¿no? Con todos los principios que tiene la agroecología. Y para acá pues es fundamental el apoyo del sector público, puede ser a través de iniciativas de compra pública, por ejemplo, pero no solamente para iniciativas como instituciones públicas, sino para el amplio sector de la sociedad. Por eso ahí nos articulamos con el segundo eje, que es el eje del derecho a la alimentación. Nuevamente repito, necesitamos empezar a pensar en la alimentación como un derecho humano, no algo que depende, que cada individuo se las tiene que resolver para ver cómo accede a los alimentos. Y esto básicamente, el pasar a pensarlo en derecho, como un derecho, significa que debe haber una responsabilidad pública para poderlo garantizar. Aquí ya hemos visto también a lo largo en el informe, pero también en las charlas, la alimentación el sistema alimentario es como una entrada a poder ver otras desigualdades en el sistema. Nos está hablando, y es una gran, digamos, oportunidad que tenemos, ¿no? La alimentación como palanca para poder cambiar esta situación y poder hablar de condiciones de vida digna. Esto es algo que no solamente afecta a los más vulnerables, y es uno de los retos que tiene el poder hablar de derecho a la alimentación, porque no es solamente, llegarle a poblaciones vulnerables. De hecho, en un estudio que realizaron hace poco algunos compañeros en un proyecto, encuentran que el 97% de las personas que viven en Madrid y más o menos el 93% de las personas que viven en Barcelona habitan en pantanos alimentarios, es decir, están rodeados de comida chatarra. Entonces, no es solamente para población vulnerabilizada, aunque evidentemente hay que priorizarlas. Aquí tenemos varios desafíos, la falta de traducción del derecho a la alimentación en el marco jurídico español y europeo. Hay que decir que Europa está un poco atrás en este sentido con respecto a otras zonas del mundo.
Hay un gran problema acá también, que es la invisibilización tanto de la inseguridad alimentaria como de otras manifestaciones de la misma, porque nos faltan indicadores, no se está midiendo, y lo que no se mide pues no se puede gestionar, ¿no? Y cómo la comprendemos también, que no es solamente un tema de no tener acceso directo, sino las múltiples manifestaciones de la inseguridad alimentaria tampoco las medimos. Aquí por eso es entonces fundamental poder empezar a construir una gobernanza alimentaria, y esto aquí hago un salto fuera del capítulo por si no conocen esta iniciativa que está ahorita sucediendo. Se están tratando de recolectar 1 millón de firmas en el próximo año, precisamente para llevar una propuesta a la Comisión Europea de que integre y haga más vinculante el derecho a la alimentación en las constituciones de los países de la Unión Europea. Esto nos lleva entonces al eje de gobernanza, que nos abre con la pregunta de quién está decidiendo sobre nuestro sistema alimentario. Y es que es bastante impactante porque el sistema alimentario no está siendo neutro, ¿no? Lo que encontramos es que existe también una altísima concentración, no solamente de tierras, sino una concentración de poder en todos los eslabones del sistema alimentario. Y esto lo que hace es que finalmente termina determinando cuáles son los precios que se ponen, cuáles son los productos que se consumen, qué se financia y qué no se financia, cuáles son los tipos de regulaciones que están sucediendo, cuáles son las políticas. Más o menos el 10% de las empresas controla cerca de entre el 60 y el 90% de, digamos, el mercado en los diferentes eslabones. Entonces, claro, si queremos llevar a cabo una transformación, hay que ver quién está controlando todos estos ejes que nos permitirían llevar a cabo la transformación. Por eso nos enfocamos en este tercer eje, en la gobernanza participativa, y como nos gustaría también como aquí aclarar lo que no es la gobernanza participativa, porque en la última década más o menos han existido como una proliferación de iniciativas de gobernanza alimentaria, consejos alimentarios, estrategias alimentarias, que han abierto debates importantes y han incorporado esa visión sistémica trayendo diferentes actores, pero también ha tenido unas limitantes, y es que en esos espacios tal vez no están sentadas las personas que tienen que estar sentadas, las que tienen, digamos, el poder. Entonces se participa, pero no hay realmente una capacidad de incidencia. Y por otro lado, que no está conectada con agendas que van más allá de la alimentación, y esto es fundamental también. Por eso se propone que abordemos una política o una iniciativa que es como la de Food in All Policies. Cuando hablamos de alimentación, nuevamente es la entrada a tener que incluirla o a poderla incluir en políticas de planeación en las ciudades, políticas de movilidad, políticas de vivienda. No podemos desconectarla de las otras políticas. Entonces, sí, aquí el desafío principal es lo que les mencionaba, el poder tener un poder real o ejercer un poder real en estos espacios de gobernanza. Y finalmente, un poco todo esto está de la mano con lo que les mencionaba al principio, dónde se está generando el conocimiento y cómo se está generando. Entonces queríamos cerrar con que el cuarto eje fuera ciencia, educación y coproducción del conocimiento, porque consideramos que estos son precisamente esos catalizadores del cambio que permiten identificar las problemáticas estructurales, ir un poco más a fondo, generar soluciones en los diferentes contextos y producir evidencia que fortalezca las políticas públicas. Aquí existen los desafíos que ya todos conocemos. Hay una falta de financiación, hay falta de reconocimiento por enfoques que sean más críticos y transdisciplinarios, y una invisibilización de los saberes locales. Acá, por eso también es importante la agroecología como este marco inicial, porque precisamente es lo que hace. No nos está diciendo esto es una solución universal y hay que hacerla, sino son unos principios que se pueden trasladar a diferentes contextos y que son las personas realmente quienes construyen esas alternativas en el marco de la agroecología. Para cerrar, solamente contarles que lo que me parece triste, porque en el documento no pudimos profundizar en ellos, y aquí tampoco se pueden mencionar un montón de iniciativas. Estas transformaciones ya están pasando.
No hay que inventarse algo nuevo. El nivel de innovación, el nivel de... Sí, está pasando en todos los niveles, tanto desde cooperativas, organizaciones y movimientos sociales, desde la misma academia. El problema es que pues, no se va a escalar solo, ¿no? Y aquí es donde todos tenemos que activarnos un poco desde la responsabilidad y la activación de nuestra agencia para lograr que la transformación realmente suceda. Importante mencionarles 3 o 4 tensiones que son importantes gestionar. La primera es, pues, evidentemente, esta viabilidad económica de la agroecología versus la justicia social, como poder que pueda llegar a todos lados. El apoyo público a estas iniciativas, cuando muchas de esas iniciativas también quieren ser autónomas, o sea, hay que pensarnos cuál es realmente ese rol de lo público. Es sencillamente dar el dinero, va a empezar a decidir sobre lo que quieren algunas iniciativas. Esta tensión es bastante interesante. El tema de participación versus el poder real y cómo escalar sin perder los valores o sin que el sistema hegemónico se lo trague a uno, ¿no? Para cerrar, aquí sí solamente retomar esta idea de abordar un enfoque sistémico, que básicamente nos invita a que, como decía al principio, estamos enfrentándonos a un problema muy complejo, pues, llamémoslo policrisis, como sea, y la invitación es a precisamente no trabajar contra la complejidad de este problema, sino con la complejidad de este problema. Para eso dejo aquí mencionado, por ejemplo, un informe de la FAO del año pasado, en donde básicamente ayuda a pensar cómo podemos llevar a cabo esa transformación a partir de una visión sistémica que involucre complejidad, un pensamiento sistémico, una gobernanza sistémica, un aprendizaje sistémico, inversión, acción sistémica y conocimiento sistémico. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, he concluido esta ronda de presentaciones. Yo creo que el recorrido que hemos realizado permite afirmar que el sistema, un poco para cerrar, ¿no? Que el sistema agroalimentario español se enfrenta actualmente a una encrucijada. Puede, por un lado, continuar a seguir esta senda de la industrialización, de la deslocalización, de la mercantilización, que seguirá profundizando, como se apuntaba, en las desigualdades, en los riesgos sanitarios, en la degradación en los ecosistemas, o puede elegir otro camino, emprender una transformación estructural orientada a garantizar ese derecho a una alimentación saludable, justa, sostenible y culturalmente orientada para todas las personas y para el planeta. Con esto cerramos esta presentación. Nos hemos pasado de sobra los tiempos previstos. Soy malísima moderadora, como se ha observado, pero bueno, creo que es importante abrir un turno breve de debate. Si alguien quiere plantear una pregunta a los autores, a las autoras. Y mientras lo pensáis, sí señalar una cosa que me parece fundamental. Antes María José hacía referencia a una iniciativa europea que se llama Good Food for All, que es una iniciativa que tiene el objetivo de llegar a recoger 1 millón de firmas para impulsar el derecho a la alimentación en Europa. FUEM es una de las entidades que está apoyando esa iniciativa, lo cual me parece fundamental. Invitaros a visitar nuestra página web, encontráis la descripción de esta iniciativa, la importancia, los objetivos y sobre todo la manera de firmar y apoyar este proceso, ¿no? Que me parece muy importante. ¿Alguien? ¿No? No quería conteneros, pero la iniciativa. Si hay alguna pregunta y si no, cerramos aquí. Que sería importante conseguir alianzas, por ejemplo, con los médicos, ¿no? Es decir, pues bien es verdad que en general la medicina tiene un enfoque individualista de la enfermedad, pero sería muy importante el compromiso con ellos y la difusión y la información que pudieran
difundir sobre este carácter social de la enfermedad y las causas, porque realmente, por ejemplo, el tema del cáncer es que es verdaderamente llamativo, ¿no? Digo, como un ejemplo de... Esta sería una de las cuestiones. Y luego, en otro sentido, lo habéis dicho de alguna manera, la necesidad de las ayudas públicas para fijar a los trabajadores. Por ejemplo, Manuel, si no recuerdo mal, planteaba cómo efectivamente son las pequeñas explotaciones familiares las que pueden de alguna manera ayudar a esa transición ecológica. No va a ser la gran industria, evidentemente. ¿Alguien quiere de la mesa responder, decir, apuntar algo? Sí, bueno, una cuestión simple, es decir, que efectivamente hay una propuesta incluso de cómo debería de vehiculizarse esto a través del pago por servicio. Dentro de la política agraria común, con pago por servicios ambientales, o nosotros le llamamos agroecosistémicos para incluir los aspectos sociales que no suelen tenerse en cuenta, pero que, digamos, hay fórmulas perfectamente establecidas. El problema es, y tiene que ver con todo lo que aquí hay, es decir, que la compañera María José decía que había un montón de iniciativas de naturaleza agroecológica que están, digamos, como innovación social, prefigurando lo que es un régimen alimentario alternativo, pero yo personalmente pienso que es muy difícil que se escale. No porque falta voluntad de escalamiento o fuerza de los movimientos sociales, sino porque hay una cosa, nosotros hemos llamado a esto la repugnancia sistémica o, digamos, el rechazo sistémico que el marco institucional genera como una especie de respuesta inmunitaria ante cualquier tipo de, digamos, de innovación social alternativa al sistema, ¿no? En consecuencia, tiene que ser la movilización ciudadana la que haga posible que las políticas públicas, que yo creo que las tenemos claramente definidas, que están escritas y si hay propuestas concretas, se implanten de verdad, ¿no? Y para eso es imprescindible la politización del consumo, que también se ha hablado de esto, ¿no? Y ahí desempeña un papel esencial los médicos. Mi compañero Nicolás Olea, junto con Isabel Cerrillo, que son compañeros de Alimenta, en el cual nosotros estamos, llevan ya hace tiempo trabajando en esa línea. Y hay algunas iniciativas muy interesantes de médicos ahora mismo y de nutricionistas, precisamente, que buena parte de los datos que ahí se recogen son los argumentos que ellos utilizan para la movilización. Muchas gracias por vuestra intervención, que me ha interesado mucho. Pero como socióloga que soy, he visto que en los trabajos me ha faltado un poco de más subrayar las clases sociales y también otra variable, la diferencia entre el campo y las ciudades. Se habló aquí de que en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid había la chatarra alimenticia, pero depende del nivel socioeconómico, puesto que la Sierra de Madrid tiene una serie de cooperativas y alrededor de Madrid hay toda una serie de cooperativas de agroecología, justamente, que permiten a ciertos grupos tener una alimentación pues sana y saludable. No sé en Barcelona, me pega que también, porque Cataluña también tiene, yo creo que varias cooperativas también de agroecología. Y en Andalucía, pues también sé que eso existe. Bueno, muchísimas gracias por vuestra intervención. Hola. Sí. Gracias por traer a colisión el medio rural, que no da para abordarlo todo. Solamente como comentar que, claro, temas como la inseguridad alimentaria en países como España, por ejemplo, la población que tiene más incidencia actualmente es la periurbana y la urbana, es donde se concentra el problema de inseguridad alimentaria como tal. Entonces, claro, hay varias políticas que están más dirigidas ahí, pero es interesante lo que dices porque precisamente es como dejar de vincular lo urbano, de desvincular urbano por allá y rural por acá. La agroecología precisamente es uno de esos vínculos que puede unir productoras con consumidoras a partir de una propuesta política mucho más firme, como con las cooperativas que mencionas, pero ahí la pregunta es quiénes pueden acceder a estas cooperativas, ¿no?
Es una solución para una clase media. Cada vez, yo estoy en la cooperativa, incluso de la clase media, permanentemente hay bajas porque el estilo de vida no da, no hay tiempo para ir a hacer la cesta, no hay tiempo para recogerla. Entonces es un problema que sí, definitivamente atraviesa la clase, atraviesa ¿cómo se dice? Ese vínculo urbano-rural. Gracias por traerlo. Yo quería, bueno, con varias de las cuestiones que habéis comentado y un poco uniéndolas, yo, bueno, llevo años trabajando específicamente el tema de la obesidad. El tema de la obesidad conecta muchas cuestiones, tanto biológicas como sociales, como nutricionales, y precisamente por eso, bueno, me ha gustado que se hable precisamente de la necesidad también de que, bueno, pues sectores como la medicina o la enfermería, digamos que se involucren en todo lo que tiene que ver también con el sistema alimentario. Pero sí que es verdad que, con honrosas, por supuesto, excepciones que yo creo que están en el informe y además también probablemente están en nuestras cabezas, sí que es verdad que yo lo que percibo después de trabajar durante mucho tiempo en este tema es que sigue habiendo, desde la perspectiva médica, una comprensión de estos fenómenos muy ligadas a lo nutricional, muy ligado a todo lo que tiene que ver con la alimentación y el aspecto de qué comes y con qué frecuencia lo haces, ¿no? Y efectivamente esto conecta un poco con la idea de las desigualdades y eso deja de lado algunas de las principales cuestiones que explican, yo creo, hoy fenómenos tan importantes que son consecuencia derivada de todo lo que hemos hablado hoy en esta mesa, como por ejemplo el de la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad no es un fenómeno que solo tenga que ver con una cuestión de elección. Y esto lo digo porque todavía hay universidades y organismos que recomiendan en papeles publicados en sus páginas web, pues que elijas bien, en rojo y subrayado. Entonces, claro, ¿dónde queda ahí toda la importancia que tiene un modelo alimentario que no solo se sostiene en lo nutricional, que también, sino en todo lo que tiene que ver con lo cultural y todo lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un sistema que está sostenido fundamentalmente por el cuidado, muchas veces, de mujeres que cocinan, y no solo cocinan, o sea, a lo largo de toda la cadena hay una involucración muy importante de las mujeres, y si estamos hablando de un sistema que la obesidad está muy relacionada efectivamente con cuestiones de desigualdad, claramente, pero no solo con eso, sino también con lo cultural, no solo con el entorno, sino con lo cultural, es decir, con las habilidades culinarias, con esa transmisión de aquello que más nos puede proteger hoy en día ante un sistema que lo que digamos, nos está tratando de vender es que lo bueno es la occidentalización de la dieta y, bueno, todo un sistema basado en productos precocinados, bueno, en lo fácil, en lo sencillo, en un modo de vida que cada vez nos atropella más porque está todo unido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante verlo, como ya se ha comentado, de esa manera sistémica. Al final hemos presentado piezas que yo creo que han mostrado muy bien la unión y que además hay que involucrar a sectores que tienen una perspectiva muy diferente y que, bueno, son muy necesarios porque al final van a estar codo con trabajando, pues, por ejemplo, con consecuencias tan importantes como la obesidad, en este caso, que es la manifestación, podríamos decir, moderna de la pobreza, ¿no? O la que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Entonces, era simplemente este matiz, porque la verdad que con lo de la medicina y con un tema que trabajo, pues no podía quedarme. Edu o Manolo, ¿queréis añadir algo? ¿Hay otra pregunta? Sí, me gustaría trasladar una duda. Perdón, igual, perdón. Enseguida. Bueno, que felicitaros, como no, por todo el diagnóstico y el informe, pero claro, ¿de qué sirve todo esto si luego no se consigue trasladar al conjunto de la sociedad o de las fuerzas políticas? Entonces, lo que me falta es el informe de cómo trasladar los informes, el estudio de cómo trasladar los estudios, porque el diagnóstico yo creo que ya lo hemos repetido muchas veces y está claro, pero si luego vienen dos señores y de un plumazo se cargan lo poco que se ha avanzado, pues ¿de qué sirve todo esto? Es decir, no se me falta el informe de la estrategia de trasladar esto, si tenéis alguna idea de cómo hacer permear esto en la sociedad.
pero en un sentido negativo. Voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo creo que aquí estamos en familia, nos importa decir, nosotros, algunos de los que estamos aquí, participamos en la elaboración del programa de Sumar. Hicimos tanto en el sector agrario como en el sector alimentario, hicimos el programa. Bueno, pues no se ha cumplido nada, absolutamente. Es decir, que el programa, o sea, digo esto porque hay que quemar una etapa. Es decir, estos informes se han trasladado convenientemente. Nosotros acabamos de publicar, como decía Eduardo antes, con Greenpeace y Alimenta, un informe, macroinforme, donde se analiza la situación actual y se plantean escenarios futuros. Y bueno, eso lo hemos presentado, tal, bueno, nada, absolutamente nada. Es decir, y en el programa estaba buena parte, en el programa de Sumar, digo Sumar, que es el único que se mostró sensible, los demás ni caso, ¿no? Así que se mostró sensible al tema. El problema es que luego en la acción de gobierno, nada de nada, absolutamente nada. Incluso cuando algunos representantes o líderes de esas formaciones y de otras anteriores en el que estaban incluidos, como Podemos, se dedican a contar, digamos, por qué no se desarrolla ese tipo de cuestiones, pues sale es decir, que el fondo, lo que antes Julia hablaba de la brecha entre la brecha metabólica, digamos, entre lo urbano y lo rural, pues es que lo del medio rural es una cosa secundaria que en todo caso no merece la pena entrar ahí, porque al fin y al cabo lo que van a plantear en términos de votos es muy poco. Es decir, este tipo de razonamiento, es decir, de qué es lo que en la mente de estas personas está como el elemento prioritario, es lo que yo creo que hay que empezar a cambiar. Pero en cualquier caso, el inicio de cualquier política pública empieza porque haya un movimiento social con fuerza que sea capaz de colocar en la agenda política de las formaciones un problema. Y nosotros no hemos sido capaces de colocarlo. Es decir, pese a que tenemos informes magníficos, efectivamente no hemos sido capaces. Entonces, para mí esto es una cuestión que va, es decir, que no hay ninguna metodología, sino simplemente es plantarse, movilizarse en torno a esto de la iniciativa del millón de firmas, pues una, pero muchas más, sí. Y conseguir que efectivamente los partidos políticos entiendan que eso les interesa. Eso para él es la única metodología. Desanima mucho que yo, que voto en Burgos, en un pueblo de Burgos, desanima mucho cómo se sigue votando en Castilla y León, cómo las manifestaciones que más presencia tienen son precisamente las tractoradas en sentido contrario. Yo creo que se debería, igual no ser, buscar mentes pensantes que ayuden a que todo esto que estudiáis consiga permear de alguna manera en la sociedad. La orientación de la mayor parte de las tractoradas va en el sentido contrario en que va esto. Y esto está perfectamente establecido. Es decir, hay un mecanismo por el cual muchísima gente vota a Vox y hay muchísima gente en el sector agrario que apoya a las organizaciones sindicales agrarias o las organizaciones profesionales agrarias, como para hacerlo con rigor, que lo que están defendiendo es precisamente el modelo que los destruye. Es decir, cómo conseguir, yo tengo mucho contacto con agricultores y agricultoras, no consigo convencerles de lo contrario, no lo consigo. Es decir, por más que lo intentamos, esto tiene que ver con la lucha política, para entenderlo. Es decir, con la lucha sindical, la lucha política, la movilización social, con eso tiene que ver. No tiene que ver desgraciadamente, con los informes, ¿no? O sea, los informes son imprescindibles, porque una de las cuestiones fundamentales, desde mi punto de vista, que señalan los informes es que señalan dónde tienes que dar la batalla. Es decir, dónde está el elemento central. Por ejemplo, en esto que aquí se ha planteado, de los aspectos relacionados con la contaminación vinculados con la medicina y con la salud, este es un elemento esencial de politización, porque a todos y a todas nos afecta, claro. Lo que quiero decir con esto es que creo que si no somos capaces de establecer la movilización que implique introducir en la agenda de los políticos me refiero de las organizaciones políticas sensibles, hay otras que nunca lo van a hacer, este tipo de cuestiones, entonces no lo podremos hacer. En el pacto de gobierno que hubo en Andalucía, que tú comentabas, en las dos legislaturas que gobernó el Partido Ecologista con el Partido Socialista Andaluz, parece que hubo un progreso, ¿no? Por eso lo digo.
Y también en la época del gobierno de Zapatero, también parece que hubo con Elena Espinosa. Que habían confluido en Andalucía y que fueron los que obligaron al Partido Socialista a admitir las propuestas que habíamos hecho de modificación, digamos, del marco institucional en Andalucía en apoyo a la agricultura ecológica. Si os parece, podemos seguir, nos trasladamos ahí para alimentarnos bien, pero sí te lo debo porque te he cortado 2 veces. Yo tenía como 3 preguntas, pero son muy cortitas. Bueno, la dejo en 2 si queréis. Una era para María José y otra era para Sonia, más bien. La de María José es que has mencionado algo como que el marco europeo no estaba, digamos, conseguido, pero como aludiendo a que teníamos algún modelo, algún otro modelo en el que fijarnos. No sé si te he entendido bien. Está contemplado como un derecho en la Carta de las Naciones Unidas, pero no está vinculado en constituciones, o sea, no hay manera de garantizarlo, de hacerlo como vinculante a constituciones aquí en países europeos, y es por esto que por ahí va esta iniciativa, a empezar a vincularlo. ¿Y hay países que sí lo tienen? Sí, en Sudamérica hay varios países que lo tienen. O sea, que hay un modelo ya a seguir, aunque sea un poquito. Y aquí hay avances. Nosotras participamos en la revisión de la nueva ley de alimentación catalana, en donde el primer artículo va a ser derecho a la alimentación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí en el 2017 en Madrid hubo otra iniciativa legislativa. Entonces, yo estoy de acuerdo con que a veces uno siente que se hacen diagnósticos, que se genera conocimiento, que se trata de llamar la atención y no se logra, pero pues como el camino es largo, hay muchos intentos, también se están moviendo, entonces sí, y hay referentes evidentemente. Y luego para Sonia, bueno, lo habéis mencionado varias, es el tema de la alimentación y los jóvenes. O sea, me surge la duda de si es un periodo de tu vida en el que te alimentas peor porque estás a por uvas y luego mejoras, o lo que yo sí estoy notando, y es que mi abuela cocinaba que tú no veas y venía del mundo rural, bueno, mis abuelos, mis padres todavía seguían esa deriva, yo lo intento pero no me da la vida, y mis hijos ya no sé. O sea, no sé por dónde van a derivar, no sé si es... O sea, cuando ves datos como estos, es la primera pregunta que te haces, ¿no? Estamos hablando de una reproducción del modelo, es decir, siempre cuando uno es joven come peor o, digamos, tiene menos recursos para alimentarse bien. Es que nosotros cuando éramos jóvenes también nos pasaba y entonces lo que le está ocurriendo a la juventud es eso. Claro, esa es la primera cosa que uno se pregunta, y la segunda es en qué contexto se está dando esto, ¿no? Y entonces ahí es donde encuentras la respuesta de que probablemente, aunque todavía hay que plantearlo como un interrogante, los cambios son lentos, también se ha mencionado aquí, habrá que ir viendo qué ocurre. Yo creo que todavía estamos a tiempo de muchas cosas, pero es verdad que parece que hay un contexto que es muy desfavorable y que es muy diferente al contexto que había cuando pues, las personas que tienen ahora 50 años eran jóvenes, ¿no? Entonces, no sé si solo estamos hablando de un momento de nuestra vida o estamos hablando de un momento en el que se está uniendo pues, una occidentalización de la dieta, cada vez en otras parcelas. Es muy importante esto también, no es solamente lo que ocurre en la alimentación, es que lo que ocurre en la alimentación tiene que ver con lo que ocurre en otras parcelas de tu vida. Y eso explica también por qué son las personas con, digamos, un nivel socioeconómico más bajo, aquellas que presentan pues, cifras luego pues, de obesidad más alta, porque todo está un poco unido, ¿no? Entonces, si tú tienes un modo de vida en el que cada vez está todo más acelerado, más focalizado en el ámbito productivo, que a la vez tienes que compartir con un sistema reproductivo también exigente, bueno, pues la cosa se va complicando, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y además no tienes habilidades para enfrentarte a ello, habilidades culinarias, pues la cosa se complica aún más, ¿no? Habilidades culinarias que no dependen solo del conocimiento científico, sino de la transmisión intergeneracional de lo que sabe la población, de la cultura alimentaria. Entonces, es una cuestión que yo creo que yo tiendo a pensar aún de forma cautelosa, eso sí, que tiene algo que ver más allá de solo el momento de la edad. Está de moda estudiar nutrición.
A ver si por ahí, o ver programas, como dicen, se ven muchos programas de cocina y luego no se cocina nada. Eso sí, todos queremos comer bien y lo que Claro, se nota es que la gente sale fuera a comer a restaurantes y tal. Porque, es otro claro, agente socializador, o sea, al final, ¿quién está también marcando el tiempo o el tempus a la hora de cómo se aprende lo que sabes de cocina? O sea, ¿cómo se está llegando ahí? Eso también es algo importante. ¿Estás aprendiendo de tu madre, de tu abuela, o estás aprendiendo de nuevo del mercado? O sea, entonces, eso también es muy importante, ¿no? ¿De dónde te está llegando lo poco que sabes? Bueno, ahí hay muchos interrogantes que yo creo que todavía no podemos del todo despejar, pero que todo parece indicar que va por ahí. Nos trasladamos ahí, así mientras comemos discutimos. Gracias.